Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablar de Giotto di Bondone, que ya he hablado en alguna ocasión. He puesto Giotto y las Crovegne, que para mí es donde, está puesto ya el blog, es donde Giotto muestra quién es, o sea, el que se carga, aunque él está enclavado dentro de lo que es ¿cómo se llama? El gótico internacional. Yo no estoy de acuerdo con esas etiquetas que son tan aficionados. Que el gótico internacional, ¿sabes? Es como un corredor que hay entre Francia e Italia, y yo pienso que es el que se carga el medievo a nivel pictórico. Y no sé, la pintura bizantina de alguna manera, la influencia la empieza ya a estar, aunque tiene todavía, guarda reminiscencia de alguna. Empiezo yo, a los 2 minutos ya tengo calor, ¿eh? Aunque tiene reminiscencia de. Porque son convenciones que no te las quitas de la noche a la mañana, realmente, donde se puede ver una ruptura de lo anterior con lo que va a ser el Renacimiento, el humanismo, etcétera, etcétera, es ahora con Giotto. Cimabue, que es su maestro, etcétera. Es decir, no sé cómo hacer. Voy a hacer una introducción histórica porque Giotto es contemporáneo de Dante, de Boccaccio, de Marco Polo, de las Cruzadas. Es una época muy interesante. Tanto Boccaccio, el de Camerón, como el Dante, la Divina Comedia, lo mencionan en sus textos. Porque están muy orgullosos. Antes de los 30 años es ya famoso. Lo contratan todos, reyes, burgueses con dinero. Todo el mundo quiere que haga cosas para él. Y bueno, él llega a vivir 70 años, que es bastante en la época, tener en cuenta que no hay demasiados médicos ni demasiadas medicinas. Se sabe que vive, se sabe cuándo nace, porque cuando muere se dice la edad que tiene. Entonces, claro, en función de. Si se ha muerto con 70, pues restemos 70 y ya sabemos cuándo ha nacido. Él, ahora lo contaré. Ahora primero voy a hacer una introducción histórica, y bueno, también os hablaré de los dominicos y los, como os conté el otro día, y, ¿cómo se llama? Y los franciscanos dominicos, siempre me da ganas de decir Doménico, Domingo, que es de Burgos, Domingo Guzmán, es español, y San Francisco es así, pues eso, Francesco, que en realidad no se llamaba Francesco, se llamaba Giovanni, pero bueno, se puso nombre de guerra ahí el personaje, San Francisco, que realmente era hijo de familia rica y era poeta, su padre le decía Francesco porque le gustaba mucho la poesía, entonces sabía francés y le decía Francisquito de francés, de francesillo, por eso le llamaban Francesco, pero en realidad era Giovanni. Y bueno, pues que ahora os contaré cosas, le sangran las manos y los pies, bueno, una cosa tremenda. Era casi un místico y bueno, ambos órdenes que se crean en este momento, auspiciadas y ayudadas por el Papa, son fantásticas porque le dan como un empujón al cristianismo que estaba mortecino, por decir. Ya sabéis que la Iglesia ha sido, ¿cómo se dice? Aceptada por el Imperio Romano de Oriente, por Constantino, en el siglo IV. Y entonces yo voy a hablar a partir del siglo X un poco, y la iglesia está un poco lánguida. Entonces están Cluny, Cister y después los franciscanos y los dominicos, que se apuntalan la iglesia, porque es decir una cosa, el Islam empezó en el siglo VI, está muy fuerte, y después están los ortodoxos, que son del año 1050, el cisma ortodoxo, que son muy fuertes. Ambos son mucho más fuertes que, digamos, la iglesia latina, la iglesia católica, pero la iglesia católica se pone las pilas y gracias a determinadas cosas, determinada, ¿cómo se dice?, gestión papal, bueno, pues que surgen estos movimientos que realmente lo apuntalan, y entonces ya no es una iglesia militante, sino una iglesia triunfante, que diría Gombrich. Es deciros que lo que os voy a contar ahora lo he sacado de la lectura de Juan Pablo Fusi y de Calvo Serrayer, que me encantan los dos, y de lo que yo me acordaba de algunas cosas. No os he contado todas las, ¿cómo se dice? No sé si son 8 o 9 las cruzadas. Os he contado solamente, la síntesis que voy a hacer ahora es simplemente, la voy a nombrar la más importante, que para mí es la primera, la más significativa, porque contaros 8 o 9 cruzadas para contaros a Giotto di Bondone, pues no, porque Giotto es lo principal y las cruzadas son
lo accesorio. Y es importante contextualizar, pero bueno, que el contextualizar tampoco sea el centro. Así todo, la síntesis que he hecho, en vez de síntesis, yo creo que me ha salido ya una tesis doctoral. Bueno, espero que os guste. Os voy a decir una cosa. Esta semana posiblemente, aparte de hablar de arquitectura, etcétera, voy a hablar un día seguramente a la semana sobre determinadas opiniones sobre arte, que es plagio, que son montones de cosas, porque de vez en cuando escucho gente una que se llama Avelina, no sé qué, digo yo, pero qué disparate dice esta mujer si cada vez que abre la boca sobre el pan, o sea, pobrecilla, yo muy educada, no tampoco quiero, pero digo yo, qué barbaridades dice, o sea, una teatralidad, una pose, digo, si todo parecido con la realidad es mera coincidencia, pero bueno, en vez de hablar descalificando, no quiero descalificar a gente que hace programas como yo, simplemente hablaré de determinados temas para que cada uno tengamos nuestra opinión y así es bueno contrastar un punto de vista, ¿vale? Bueno, ahora os voy a hacer una pequeña síntesis, pequeña, cuando digo pequeña, prepararos. Bueno, Christopher Dawson, que es un historiador muy interesante, dice, es que mira, realmente hasta el cristianismo no existía en Europa, y aunque las cruzadas realmente son un genocidio, hay que ponerle ese título, fueron los que dieron la voz de alarma, fueron los ilustrados, los que dijeron que eso era una locura colectiva de una panza majaretas, pero bueno, tuvo sus ventajas, se crearon vías económicas, también se desmantela el sistema feudal, con lo cual permite la apertura a una nueva época, renacimiento, humanismo y tal, en todos sitios porque se arruinan todos los nobles, se gastan el dinero por ahí en las expediciones para liberar los lugares santos que después no los libera, después los conquistan y claro, cuando se quedan ahí aislados, pues, hacen más cruzadas para ayudarles, pero no les pueden ayudar, se han quedado totalmente, y entonces pues acaba siendo, pues, bueno, pues de los otros. Bueno, vamos a dejar, ahora os contaré. Bueno, antes de la llegada del cristianismo, realmente el concepto de Europa no existe, no hay Europa. Realmente la cruzada lo que sirvió es para unirse en torno a un concepto, por decir que era el de la cristiandad, todo tipo de señores de Flandes, de León, de Navarra, yo qué sé, de Borgoña, de todos lados se unieron para ir a ir la Quimera, a ir a liberar Tierra Santa, que le dieron Saladino, le dio pal pelo a todos. Yo imagino a Ricardo Corazón de León, las películas que hemos visto de pequeño, Ivanhoe, ahí el caballero cristiano místico, bueno, pues no, pues de eso nada, pues nada. Bueno, ya sabéis que ha habido un imperio con Carlos Magno, un imperio de la cristiandad en el 800, que no sé si dura del 800 al 840, porque lo hacen emperador, el imperio carolingio, que ellos tienen mucho que ver con clunicistas, pero después del imperio, pues se divide, y entonces está la Francia occidental, la Francia oriental, yo qué sé, Germania, Lotaringia, yo qué sé, no, hay más, pero no me acuerdo. Y entonces fracasa ¿cómo se llama? El intento en el siglo XI de Otón I de intentar, porque después también los de Borgoña lo intentan, siempre está, y los Augsburgo, el mito del imperio, bueno, los Augsburgos son imperio austrohúngaro, ¿no? Pero ellos querían el imperio anglo-franco, ¿no? Que les llegaba hasta los escandinavos y tal, que es de esta época y lo intenta. Bueno, Otón I, rey de Germania, Botón, intenta, pero nada, intenta ser emperador, pero nada. Y entonces, y bueno, ¡ay, Dios mío! Y restablecer, se me ha caído una lámpara, restablecer, me va a caer la casa, restablecer el imperio franco-germano de la cristiandad, pero no lo consigue. Bueno, Occidente cristiano, al comenzar el nuevo milenio, está fragmentado en mosaico, ya lo sabéis, todos son marcas, la marca catalana, yo qué sé, ya sabéis que, ¿cómo era? Carlomagno hizo muchas marcas, ¿no? Todos son reinos, principados, yo qué sé, condados, eso es Europa, marca ciudades, comunas, yo qué sé, Borgoña, Germanía, León, Navarra, Sicilia, yo qué sé, los estados pontificios, el condado de Barcelona, Venecia, yo qué sé, Lorena, Bohemia, Corintia, yo qué sé, muchos más, que tenían como fronteras totalmente indefinidas. Y entonces, indefinidas y vulnerables, muy vulnerables, como comprenderéis, porque yo me acuerdo cuando estudiaba historia, yo digo, otro tratado y ya había cambiado el mapa. Bueno, tampoco podemos decir nada nosotros, porque con las guerras mundiales también se cambió el mapa. Y bueno,
que en realidad lo que hay es un sistema feudal, un modo de producción feudal con vasallaje, señorío, abuso, precariedad, yo qué sé, pues ya sabemos, el medievo, que es como una vuelta atrás, todo el mundo, no, la época medieval es que la conocemos más, quita, quita. La vuelta medieval fue una vuelta atrás en el tiempo. Bueno, pero ya estamos en el siglo X y entonces realmente el cristianismo lo que hace es que toda esta tesela de estados, condados y no sé qué fragmentada los cohesiona porque tiene un mismo espíritu y entonces de alguna forma Europa muestra su identidad y cultura gracias a la religión cristiana que crea una conciencia común. Bueno, son creencias, moral, etcétera, etcétera. Entonces, como si dijéramos, el fenómeno Europa se crea en torno al siglo X y en torno al cristianismo. Entonces, las cruzadas, de alguna forma, es como si dijéramos la primera empresa que hace Europa, por llamarlo. Os estoy dando lo que es el contexto de lo que va a ser la vida de Giotto di Bondone, que ya os digo que es contemporánea a las cruzadas, a Marco Polo, a, ¿cómo se llama?, a Dante y a Boccaccio. Entonces, las cruzadas realmente son expediciones a Tierra Santa de los cristianos que quieren liberar el Santo Sepulcro, el no sé qué y tal. Ay, yo me partí de risa viendo a, ¿cómo se llama?, a San Francisco de Asís, que se iba a Egipto a convertir a los musulmanes. Le dijeron al otro, deja, no los conviertas. Ay, qué loco, le pegaron más porrazos y más de todo. Pero después, como lo vieron, fue a hablar con el sultán de egipcio y como lo vieron un poquillo flipado porque era muy poético y muy tal, hasta le regaló una cosa y dijo, bueno, venga, la próxima vez te doy para Siria, para no sé qué, pero aquí no vengas a convertirnos, que no nos vamos a convertir, te vamos a arreglar el cuerpo. Y le hizo un regalo precioso, con un cuerno tallado, el otro que iba descalzo, lleno de harapos y de todo, pero se le veía muy espiritual. Ay, qué cosas cuento. Bueno, a ver, ¿dónde voy yo? No sé. Bueno, no sé si son 8 o 9 las cruzadas, no me acuerdo, porque todo esto hablo de cuando he sido adolescente. Y bueno, bueno, que realmente conquistan y son reconquistadas al día siguiente por los musulmanes, porque resulta que, pues claro, si tú crea unos condados y tal, pero bueno, pero no se nutren, porque ellos están ahí, son como una cápsula en medio de... Y claro, es como las cosas vuelven a su sitio. Y de hecho se organizaron cruzadas para darle apoyo logístico, militar, etcétera, etcétera, a la gente que vivía allí, a los cristianos que estaban allí custodiando y tal más cual, al final, nada de nada. Bueno, en realidad es como una especie de... que Europa se cohesiona en torno al cristianismo con las cruzadas. Y que las cruzadas, pues si la ves desde una perspectiva, son horrorosas porque se le fue la mano matando gente y haciendo barbaridades, y por otro lado se crean nuevas vías de comercio, se crean nuevos vínculos, Europa se cohesiona en torno a un concepto estatal. Y entonces, esta nueva conciencia, que es un nuevo esfuerzo reconquistador de los reinos cristianos de la península ibérica también, porque es que en esta misma época el Papa estimula, porque hasta entonces, estamos ahora en 1200, el Papa está estimulando, entonces se conquista Lisboa, se conquista mi ciudad, Almería, porque realmente, no voy a decir una cosa, la reconquista fue una lucha entre una potencia en expansión ganadera contra un sistema de producción o un modo de producción agrícola que tenía una agricultura maravillosa gracias a la sequía tal y la distribución de un elemento escaso como es el agua, que ellos venían con el conocimiento de los nabateos, porque realmente los nabateos son los que estaban en Jordania, que es una cultura muchísimo más avanzada que realmente son los bereber del norte de África, los nabateos. Y son diferentes, tienen otra lengua, otras tradiciones, etcétera, que están más vinculadas casi con Turquía, con las monedas estas que tienen aquí, tienen hasta una lengua común y ellos estaban muchísimo más avanzados. Entonces, realmente el Islam es el nexo de unión que hay, las teorías de Pyrens, que ellos traen el conocimiento de Oriente y lo mestizan con el de Occidente, porque realmente los traductores del pensamiento clásico y los mantenedores no fueron tanto los conventos como los musulmanes, porque ellos lo ponen en práctica, ellos crean los hakim, que son los médicos, y vosotros me diréis, bueno, pues es que estaban también los griegos, sí, no. Los que crean la cirugía, la no sé cuánto y tal, son los hakim, y todo eso lo traen ¿cómo se llama?,
Oriente, porque ellos estaban muy, muy avanzados en montones de cosas. Ellos hacen posible las conquistas de América y tal, porque el astrolabio, todo este tipo de cosas son árabes, musulmanas. En fin, no sé por qué no se ha integrado en nuestras enseñanzas el que todos los adelantos que propiciaron ellos y también cómo evitaron que no se perdieran otros. Bueno, vamos a ver. En la península ibérica tenemos Alfonso VI, toma Toledo, creo que son las navas de Tolosa, en Castilla, en 1085, y después con la expulsión de los musulmanes, también Cerdeña, por Pisa, y después están los normandos en Sicilia, me parece, el 1022, por ahí, que expulsan a los catalanes. Sicilia era realmente en el medievo, era la capital de, ¿cómo se llama?, del Mediterráneo. Sicilia, los mejores templos griegos están en Sicilia, porque Sicilia era la tierra de Pitágoras, la Magna Grecia, y tiene mejores templos que los griegos. Es que ya sabéis que Grecia también era bastante... Sicilia es una preciosidad, madre mía, y qué mal conocida es. Pero bueno, a la vez se revela, a la vez que todos, digamos, estos cristianos se cohesionan en torno, porque el Papa, ya os digo, que está mandando, como si dijéramos, consignas de que sean agresivos con los cristianos, con los musulmanes, porque en realidad, si os fijáis, por ejemplo, en la historia del Cid es un... aparte que no todo parecido con la realidad, es mera coincidencia, el Cid actúa durante mucho tiempo de mercenario, era íntimo amigo del rey de Sevilla, que lo puso de oro hasta arriba, y eso creó recelos en la corte, no fue el juramento ni el no sé qué, eso creó recelos en la vida real y lo expulsaron de verdad. O sea, porque realmente él fue a cobrar un impuesto al rey de Sevilla, y entonces en esto llegó, no me acuerdo, no sé si fue el conde de Barcelona, no me acuerdo, Menéndez Pidal, perdón, que tuvo que estudiarlo bastante. Entonces lo hostigó y le dijo, quítate de ahí que yo voy a conquistar Sevilla. Y dijo el otro, no, Sevilla nos paga a nosotros impuestos, este señor paga puntualmente sus impuestos, porque además lo trataba muy bien así, y tú aquí no tienes nada que hacer. Y le dijo el otro, bueno, pues voy a atacar contigo o sin ti. Dijo el Cid, sí, espérate que voy. Y entonces el Cid lo que pasa es que defiende Sevilla y hace prisionero a este señor y pide una recompensa, y luego lo libera y hasta luego Luca. Y entonces el rey de Sevilla, que se dedicaba a la poesía, por eso pobrecillo también, terminó de aquella manera, hizo muchísimos poemas, era un buenísimo escritor, porque los musulmanes, entre otras cosas, cuando llegabas a su casa, lo que te enseñaban no eran los caballos ni las esposas, que eran más monógamos de lo que dicen, te enseñaban la biblioteca. Entonces tú, si tú eras amigo, entonces mandabas a tu escribano, y entonces de esos volúmenes tú copiabas el volúmina que querías. Eran de los que estaban orgullosos, eran muy, muy refinados, pero claro, sus casas tienen mucho que ver con la tradición romana, y bueno, y también sus cultivos con las tradiciones orientales. Ellos tienen infinidad de cultivos, traen también lo del papel en Játiva, en fin, que me voy a poner a hablar de los musulmanes. Bueno, lo que quiero decir es que es el Papa el que está diciendo que se hostigue a los musulmanes, y en esta época se conquista Lisboa, se conquista también, los portugueses se vuelcan a una potencia atlántica, son muy buenos marinos, y ¿cómo se dice? Bueno, y se conquistan un montón de cosas ¿cómo se llama? Se crea una dinámica de conquista en la península ibérica, y realmente lo que llegan a desde 1265, creo, no queda ya nada más que el Reino de Granada, porque ya se conquista Córdoba, se conquista, a ver que me acuerde, Córdoba, Córdoba, Sevilla y Murcia, sí, en ese orden yo creo que era. Aquí me ponen un compromiso, cuando me pongo a hacer el contexto histórico, bueno, y que en fin, que las cruzadas responden a varias causas, porque realmente lo de la conquista de, ¿cómo se llama?, de los musulmanes en Turquía, en Estambul, fue Estambul, pero realmente ya estaban conquistando cosas. Ellos tienen, en fin, las cruzadas o sea, se hacen porque ya están estos centros asiáticos achuchando esa zona, ese, ¿cómo se dice?, imperio romano que está ahí, que bueno, que se ha desgajado lo que sea, los bizancios, pero que está ahí. Y entonces Bizancio en un momento dado pide ayuda a los cristianos, porque han sido vencidos en la batalla de Manzikert, o no sé cómo se llama, Manzikert, 1071, y han perdido Asia Menor. Asia Menor
en Turquía es como la toscana en Inglaterra o en Italia. Tú en Italia dices, ah, qué buena carne, y te dice la gente, ah, será de la Toscana. Ay, qué buen pan. Seguro que el grano es de la Toscana. Hay como un mito con la Toscana, como si todo. O sea, hay montones de sitios en Italia que son maravillosos, ¿no? Pero hay mucha gente que está obsesionada con la Toscana. Y los mismos ingleses con Tuscany, Tuscany. A mí me gusta más Sicilia, no sé si porque soy española del sur, pero bueno. Y en Turquía están muchísimas veces, pero muchísimas son muchísimas. Y hay otro mito con Anatolia, que es Asia Menor, que es el paso entre Asia y Europa. Por ahí tiene muchísimos vestigios históricos que yo creo que más que Italia incluso, y mira que Italia tiene, y ellos le llaman Anadolú. Entonces tú le dices cualquier cosa, ah, qué buena esta leche, seguro que es de alguna vaca de Anadolú, sí, qué bueno este pan, seguro que es de grano de Anadolú, de ese menor. Y todo viene de Anadolú. Lo mismo que en Italia todo viene de Toscana, es como un mito, ¿no? Y bueno, la pierden. Anatolia es una estepa, hace un frío en invierno, un calor en verano, está lleno de carabasares por la ruta de la seda. He ido 1000 veces, es inmensa, pero está también muy mestizada, ¿no? Del lago, ahí como es tierra nadie, de los que entran, salen y entran. Bueno, vamos. Hay una recuperación demográfica. Se me olvidó deciros que, mirar, en el siglo IV aproximadamente, el Imperio Romano es como 40 o 45 millones en Europa, y sin embargo en el siglo X hay 30-35 millones, pero ahora a partir del siglo X hay una recuperación económica y a la vez una recuperación, porque hay una recuperación comercial de Occidente y tal. Yo qué sé, se está desmontando ya el sistema feudal porque los señores han ido a hacer la guerra. 30.000 caballeros que fueron en la primera cruzada, se han ido todos para allá, o la han matado, se han arruinado, o lo que sea, o han venido ya traumatizados, y empieza a desmontarse el sistema feudal de tal manera que comienza la iniciativa privada. Comienza la burguesía ya a chuchar, y hay épocas de más vacas gordas, por decirlo de alguna forma. Bueno, y una de las causas también por la que se organizan las cruzadas es que se quiere reunificar las dos iglesias, la ortodoxa, que es más poderosa que la iglesia católica en estos momentos, que la latina, y quieren que, por favor, que se coexionen. Y bueno, ya sabéis que en 1054 hay un cisma, hay muchísimas herejías desde que he legalizado el cristianismo hasta el siglo X. Ya lo dije el otro día, nestoriano, etcétera, etcétera. Pero hay dos factores determinantes que son el cristianismo estricto y militante, impulsado por Cluny y Cister, que también coexionan a la cristiandad. Yo no sé cuándo son fundados, uno en 1090 o en 1009, otro en 1098, y que bueno, tienen también una, ¿cómo se dice?, características en su forma de construir las basílicas, los conventos, etcétera, etcétera, y de alguna forma fortalecen la cristiandad. Y todo esto estamos ya en el siglo XI, o sea, están apuntalando lo que es el cristianismo en Europa y la reafirmación del poder, del prestigio espiritual del papado, propiciado en el siglo XI por los papas Silvestre II, yo qué sé, León IX, Nicolás II y Gregorio VII, eso sí que me suena. Y bueno, a una costa de los grandísimos conflictos, porque ya sabéis que los papas muchas veces se enfrentan a los monarcas y se enfrentan. Es que el poder temporal e intemporal iban de la mano, pero no siempre estaban bien avenidos. Y bueno, que se enfrentan a Gregorio VII, el emperador germano Enrique IV. Y la primera cruzada, venga, voy a hablar de la cruzada, que si no, no voy a hablar de Giotto di Bondone. La primera cruzada es en 1096 a 1099 y encarna el ideal de la expedición del Papa, que echa ahí unas arengas que paquea Tierra Santa. Y es Urbano II el que, ¿cómo se dice?, predica en Clermont-Ferrand en 1095 y consigue reunir apoyo popular y 35.000 caballeros de toda Europa, de León, de Navarra, de Flandes, de Borgoña, como he dicho antes. Una fuerza militar bestial. Caballeros estoy hablando, más lo que llevaran cada uno de ejército. Hay también de León, franceses del sur, normandos, sicilianos, de todo. La expedición está liderada por Godofredo de Bouillon, Roberto de Normandía, Roberto de Flandes, Esteban de Blois. Y realmente conquistan Antioquía, Edesa, Jerusalén. A mí lo de Antioquía me hace mucha gracia porque fui a Medellín, entonces resulta que pertenece a Antioquia, que dicen ellos. Y yo decía, Antioquía, a mí cuando he estado en América,
En el caso de Colombia, que es el único que conozco de América, me sorprendía en los nombres, ¿no? El ayuntamiento, la Alpujarra. Y yo digo, ¡oh, la Alpujarra! Si son mi zona, Granada, Almería. Después iba al mercado Basurto. Digo yo, aquí, el que llegaba a la Alpujarra le ponía el nombre. El que llegaba a Basurto le ponía el nombre. Claro, para ellos son nombres, pero para nosotros sí que sabemos ponerle cara a esos nombres. Y yo decía, madre mía, qué mezclete todos los que emigraban a América, uno que era de aquí, otro de allí. Solamente tenéis que ver las cantidades de Valencia. Hay Valencia por toda América. Y ¿qué más ciudades hay? Hay otra ciudad también que se repite, Córdoba. Hay Córdoba en Argentina, Córdoba no sé dónde, Córdoba. Yo digo, madre mía, debe ser porque que eran de allí, pues el de Córdoba, toma, Córdoba. Santo Domingo se llama Domingo en honor al de los dominicos, Domingo Guzmán. Le pusieron el nombre, ¿eh? Me he enterado. Bueno, ¿por dónde iba yo? Y entonces, pues nada, que crean la primera cruzada, conquista esto, lo otro de Maya, pero se quedan ahí aislados, con lo cual no hemos hecho nada. Y bueno, se crean como unos estados latinos de Jerusalén, condado de Edesa, el Principado, condado de Trípoli, bueno, pero ya está, tienen que hacer otras, ¿cómo se dice? Otras cruzadas. Estos son mis gatos los que están pegando estos temblores, para 8 cruzadas más, que muchas de ellas ni siquiera son ya de carácter religioso, ya son simplemente para asistir a darle ayuda a los que están allí, o ya vale, hombre, no te sacudas más, los temblores. Y bueno, la mayoría de ellos son operaciones militares derivadas de la difícil situación en la que están, en la que se quedan los 4 estados cristianos que han conquistado, pero que están aislados, si salen se los cargan. Y entonces, ahora os voy a decir que progresivamente Asia Menor, Anadolú, queda bajo el poder del Imperio bizantino. Bueno, el Imperio bizantino se debilita también. Realmente cae en manos de los turcos, y bueno, y que los estados cristianos en Tierra Santa pues poco a poco van cayendo, si es que es inevitable, y no pueden resistir un Saladino, que me parece que era palestino, bueno, de esa zona, y entonces fracasa totalmente todos los objetivos que hace de la reunificación de las iglesias católicas, ortodoxas, etcétera, etcétera, aunque las cruzadas aunque aparecen ante los ilustrados como unos flipados. Sin embargo, se crean nuevas vías, se crean y bueno, que cohesionan a toda Europa frente a un enemigo común. Y bueno, es deciros que en el siglo XIII, que es de lo que os voy a hablar, a ver si llega un momento que hable, la iglesia es fuerte. Ahora ya hay una iglesia muchísimo más resistente y muchísimo más apuntalada por un montón de motivos, y que Europa se ha constituido, vuelvo a repetirlo, en torno al cristianismo. Y he de deciros que en España, en Castilla, con el apoyo de los cruzados navarros, aragoneses, franceses, se logra en 1212, como he dicho antes, la victoria de las Navas de Tolosa, que es la llave para la conquista de Córdoba en 1236, la de Sevilla en 1229 y la de Murcia en 1229, Sevilla en 1248. Tengo que mirar las fechas porque las fechas no me las sé. Y bueno, Aragón ocupa las Baleares, conquista el reino de Valencia a partir de 1233. Valencia vuelve a caer, y la vuelven a conquistar, y qué bueno que los portugueses se lanzan al poder del Atlántico, y que realmente lo que se queda en España prácticamente desde entonces son los nazarís, que vienen ¿cómo se dice?, de Córdoba. Los que van huyendo de Córdoba se van al reino de Granada, y entonces realmente, ¿cómo se llaman? Los nazarís realmente no eran descendientes, no eran de sangre real, eran descendientes de un general que era ambicioso, y le llamaban Nasri, porque significaban los bermejos, porque eran pelirrojos. Y realmente la pérdida de Granada fue porque el señor nazarí se tomó una esposa, y entonces la primera esposa dijo, sí, pues muy bien, una guerra civil, y abrieron las puertas al enemigo. Si no, no lo hubieran podido tomar, porque es la penibética, etcétera. Bueno, y después Inocencio III, que hace el Congreso de Letrán, que era una persona muy preparada, de una buenísima familia, y realmente tiene una formación teológica y jurídica muy buena, y entonces lo que pasa es que le da un corpus, una armazón a la iglesia. Entonces, yo qué sé, tiene muchísimos contactos en toda Europa, y entonces lo que hace es legislar para proteger la iglesia católica, y es el que da el máximo poder e influencia al papado, y consigue la sumisión de los reyes de Francia, yo qué sé, Inglaterra, y consigue poner también
impone su candidato, que es Federico II de Hofstausen, nunca me sale el nombre, como emperador de Alemania. Impone la Cuarta Cruzada y reprime qué pena, ¿cómo se llama? La herejía de los abigenses. Estos serían los cátaros, ¿no? Pobrecillos. Cómo los machacaron por intereses. El Papa, menudo cafre. Bueno, en la región de Toulouse, toda esa zona, Carcassonne, me imagino. Y bueno, que genera una legislación de que cómo se administra la iglesia, la vestimenta del sacerdote, los sermones, los oficios, yo qué sé, los monjes, el papel de los obispos. Realmente ya sabéis que las diócesis realmente eran romanas. Y los romanos tenían una división en España de provincias muchísimo más racional que la que tenemos, que de 1800 no sé cuánto, que eran por diócesis. Y entonces lo que aprovecha la iglesia es que ellos siguen la diócesis de los romanos. Y bueno, también organiza lo de la Eucaristía, la confesión. Y ya sabéis, como he dicho antes, que los dominicos se inventan el rezo por el rosario y los franciscanos se inventan la Navidad, porque Jesús no nació en Navidad, nació en marzo, creo. Y se inventa también el Vía Crucis. Bueno, esto es una empresa como todo, lo que están es apuntalándolo. Y bueno, que están las dos órdenes religiosas, las dos reglas menores, que son los franciscanos, San Francisco de Asís, que son mendicantes, las dos viven de mendigar, y que ellos le dan un empujón a la iglesia. Mis gatos están aquí otra vez, porque lo que pasa es que la iglesia languidecía y le da otra, porque ellos son respetados, porque ellos se toman muy en serio la fe, se tienen muy en serio llevar una vida con bastante disciplina, con humildad, mendicidad. Y bueno, uno lo funda San Francisco de Asís, que no se llamaba Francisco, se llamaba Giovanni, y el otro por Domingo. ¿Cómo se llama? Domingo Guzmán, porque su madre tiene un sueño cuando está embarazada, que dice que va a tener un hijo que tiene una antorcha a la boca, y entonces va a Santo Domingo de Silo y le dice que su hijo va a fundar algo nuevo, va a iluminar el mundo y tal. Y por eso le pone Domingo, porque Domingo significa Señor, que va a ayudar al Señor. La madre está beatificada, ¿eh? El hermano es también sacerdote. Bueno, que ellos realmente renuevan a la iglesia su devoción popular. Y como he dicho, pues se inventa lo del rezo por rosario, que es de los dominicos, y lo de la Navidad. Y bueno, y después tenemos a Santo Tomás de Aquino, que se me olvidó contar, porque realmente Santo Tomás de Aquino lo que va es apuntalar la iglesia, pero desde el plano intelectual, porque él dice que a la fe no hay que llegar por fanatismo, sino con una deducción lógica. Y entonces está un señor muy preparado, entonces hace un corpus, hace todo un sistema filosófico y ve la religión cristiana como el despliegue de la razón, no la mística del fanatismo religioso. Y después tenemos el arte gótico, pues ya sabemos que en esta época hay una transición entre el románico y el gótico. De hecho, ahora os contaré, a ver si llego, Giotto, que él hace unas cosas en románico y otras cosas las hace para adornar basílicas góticas. Realmente el gótico es entre el siglo XII y el XVI. Y bueno, que tiene unas catedrales. La gente emigra en esta época, emigra o peregrina. Oye, emigra, que por favor, emigra, peregrina a las catedrales de Chartres, Amiens, París, Reims, Burgos, León, Toledo, Lincoln, Ely, Orvieto, Colonia, Ulm, etcétera. Los cristianos, la cristiandad, como dije el otro día, Canterbury también, bueno, y expresan los cambios que se producen en el mundo cristiano. Ahora, a ver si hablo alguna vez de Giotto y la Scrovegni, porque esto iba de Giotto. Es que realmente Giotto, que es el que destierra el arte bizantino. Ya he dicho que mucha gente lo etiqueta como el último, ¿cómo se llama? Gótico internacional, que es una corriente que hay entre Francia e Italia. Yo no estoy tan segura. Yo creo que para mí el primer renacentista, entre comillas, porque es el que ya empieza a hacer de forma intuitiva perspectiva, pone por detrás, ¿cómo se llama? Arquitecturas, hace a las vírgenes, a las madonas alegres, felices, con nenes pequeños que están jugando, que se quieren escapar, hacen a Jesús con unas miradas, ponen énfasis en las caras, hace a los grupos volumétricos porque utiliza la luz, hay una masa, hay un volumen, o sea, hace a las figuras que están vivas, llenas de emoción, con unas miradas muy penetrantes, no para nada tiene
el fondo dorado, esa pasividad que hay de las figuras anteriores. Y entonces con 30 años yo digo que se hace famoso, es un pastor de ovejas. Entonces hay dos leyendas, una de que él es discípulo de Cimabue, de que él es de un sitito pequeño que no sé cómo se llama. Él inventa la perspectiva también la perspectiva cónica de manera intuitiva, y el descubridor de la realidad humana, porque a su personajes los ponen independientes las composiciones y los pone llenas de emoción. Bueno, él es de un pueblecito cerca de Francia, que no sé cómo se llama, lo diré. Él es, como he dicho antes, contemporáneo de Dante, Marco Polo, Boccaccio y Tomás de Aquino. Y nace en 1267 y muere con 70 años, como he dicho antes, muere porque, como dice la edad, pues ya supone, porque nace en una zona rural, sus padres son campesinos y pertenece a una familia campesina de Colle di no sé qué, de Vespillano. Y entonces, ¿cómo se dice? Esa leyenda es que le mataba el tiempo cuando estaba con las ovejas. No sé, los pastores han salido poetas, pintores y de todo, ¿eh? No sé, eso está en medio de la naturaleza. Bueno, es Arcadia. Él estaba con una plancha de pizarra y estaba con una tiza, estaba dibujando una oveja y era preciosa. Entonces pasó por allí, ¿cómo se llama? Cimabue, y le dijo si podía llevarlo con su padre, y al padre le pidió permiso para llevarlo de discípulo suyo, de ayudantito, de aprendiz. Y después hay otra leyenda que dice que realmente él es ya adolescente y está trabajando en Roma, o en Roma no, en Florencia, no sé, creo que en Florencia, y con tratantes de lana, porque entiende y tal. Y entonces se va a ver a Cimabue y como pinta, y a los pintores está siempre fascinado, y le pide a su padre permiso para dedicarse a esto. Yo no sé, yo creo que más bien sería la del niño pequeño, porque empezaban como muy pequeñitos, pero he de deciros que a los 30 años ya es famoso, es un superdotado. De hecho, Cimabue ahora, cuando os cuente, Cimabue le encarga la Basílica de Asís, sí, que dicen los italianos, para pintar la vida de San Francisco de Asís, su infancia, su adolescencia, los milagros que hace después de muerto, etc. Y él lleva unos ayudantes, ¿no? Y entonces, cuando su ayudante Giotto empieza a hacer una serie de cosas, empieza a ver unos resultados maravillosos, le deja hacer trozos solos para él. Después, esa misma basílica, hay una basílica que es románica y otra basílica que es gótica arriba. Hay una basílica abajo donde está enterrado y una basílica que hay arriba. Ahora lo cuento. Bueno, que estaba diciendo que era discípulo de Cimabue. Con un temprano viaje a Roma, él se impregna de lo que está pasando en Roma con Pietro Cavallini, Jacopo Torriti, Filippo Rossuti, Arnolfo Di Cambio. Tengo que mirar de vez en cuando las fechas. Pintores, mosaicistas, escultores, arquitectos, porque ya sabéis que Roma es muy de pintura mural, porque realmente, por ejemplo, hacer una basílica, levantarla y luego llenarla es carísimo. Entonces, ¿qué es lo que se llamaba? Porque te hicieran pintura mural, que se quedaba integrado a la arquitectura. Es una preciosidad, porque también los mosaicos son muy caros, pero también se hacían mosaicos y es más barato la pintura mural que los mosaicos. Y después se pintaba también sobre tabla el temple, que también es precioso, antes que llegue de la zona de Flandes el óleo y la tela para pintar. Bueno, ellos trabajan con un sentido clásico de lo monumental. El talento de Giotto emerge, como he dicho, a partir de la intervención que hace la pictórica en el convento de la Basílica de San Francisco de Asís, que además lo cambia a nivel de carácter, porque es decir una cosa, por eso he hablado, he hecho esa introducción tan larga, porque a él le impacta la vida de San Francisco de Asís, porque San Francisco de Asís era poeta y antes de ser monje y de crear toda una compañía muy importante, y entonces era muy sensible a los animales, le da de comer a los animales, es una persona muy espiritual, nunca más se vuelve a poner zapatos y lleva una ropa llena de harapos. Es un vasto proyecto, entonces además él lo dice que le impacta muchísimo el hacer su vida, porque era un hombre muy espiritual, y eso cala, eso hace que la iglesia sea más fuerte a raíz de franciscanos y dominicos. Bueno, este trabajo se empieza donde está Giotto, en 1228, que él está como aprendiz, primero con la construcción de la cripta subterránea, como he dicho, y una basílica. Esa basílica es románica, y la basílica que se hará posteriormente arriba va a ser gótica, como he dicho.
sobre las cuales se erige una basílica superior, o sea, la cripta y la basílica de abajo son románicas. Una basílica superior consagrada en 1253. 1277, tengo que mirar la fecha, 1288, Cimabue decora el transepto izquierdo, pero a partir de 1285 con colaboración de Torriti y Duccio, y quizás el mismo Giotto, porque se ven diferentes malos. En la última década del siglo XIII, o sea, de 1200, Giotto adquiere totalmente, porque se dan cuenta que es fantástico trabajando, y entonces adquiere total protagonismo, se sabe perfectamente qué hacer, al asumir la realización del encargo. Y entonces él hace la historia de San Francisco y dice que le impacta emocionalmente lo que es la vida del santo totalmente, la pintura mural. Y lo hace porque tener en cuenta que la gente era analfabeta, y entonces todas estas cosas que se hacen, los retablos, la pintura mural, realmente lo que son como cómics, están narrando la historia del santo a las personas que van a visitar me parece que se inunda o se pierde, algo pasa en 1966, me parece, no estoy muy segura. Y bueno, y también pinta hasta los milagros por el obrado después de muerto. Ideológicamente, la influencia de la personalidad de San Francisco es determinante para fraguar la nueva mentalidad de este momento histórico, sino para el cambio artístico también en la obra de Giotto. Ya he dicho que estas dos órdenes influyen muchísimo en la época, dando un nuevo impulso a lo que es el concepto del cristianismo. San Francisco de Asís es fundador de una orden mendicante en un contexto histórico donde están las cruzadas, la iglesia romana, y que pugna por obtener un poder político y económico cada vez más grande. Entonces, gracias a San Francisco y gracias a San Domingo Guzmán, Santo Domingo Guzmán, que son las dos mendicantes, le dan un nuevo rumbo a la iglesia, una religiosidad. Hay también, ¿cómo se dice?, más culto a la Virgen, a la religiosidad popular en general. El movimiento franciscano marca la senda de un nuevo arte italiano también. San Francisco y Giotto son dos puntales. Sabéis que el arte tiene tiene una función propagandística, y en este caso también se está viendo, porque de alguna manera ayuda a difundir, en este caso, a la iglesia y a los franciscanos. Y bueno, eso trasciende, ya veis, el tiempo, estamos hablando. Ellos tienen una moral reformista y es un arte más de época moderna, que ya anuncia el Renacimiento, como he dicho. Y entonces, a partir del ciclo ¿cómo se llama?, de la San Francisco de Asís, empieza a hacerse famoso y empiezan a llamarlo, y de los frescos y vida de San Francisco, de cuño, que es totalmente de cuño humanístico, que ya está anunciando el Renacimiento, y además de eso lo pinta de forma realista. Tiene fondo, el fondo no es dorado, está haciendo cosas, está dándole de comer a los animales, está acariciándolos. En estos frescos, por primera vez, Giotto reinventa el concepto de espacio, animando una perspectiva tanto en la representación. Ya he dicho que es la luz la determinante, que es la que crea las masas, los volúmenes, las luces y las sombras. Entonces crea una escenografía de los edificios como buen renacentista ya, de la arquitectura en forma de estructura de paisaje, y concede una gran relevancia a la expresividad. Sus figuras tienen todo, ya habéis visto, bueno, ahora lo contaré, la Scrovegni, como le da el beso a Judas, que casi le va a dar un beso a los labios, cómo se miran en un momento, hay como un temblor. Hace una grandísima especialidad en los rostros, consecuencias, y unifica el relato visual. También tiene una grandísima mejora en la composición, y establece una nueva temática de la piedad religiosa, ahora articulando sobre los ciclos marianos, cristológicos. Terminado este ciclo, entre el 96 y el 98, vuelve a Florencia, donde a partir de hace la Madonna de, no me acuerdo cómo se llama, Ognissanti, de Todos los Santos, y el Políptico de Badia, que es un Cristo que se retuerce ahí. Después marcha a Rimini y Padua, lo lleva también el rey de Francia, y en la primera es el crucifijo del templo malatestiano, que es muy famoso también, y la segunda lleva a cabo la capilla Scrovegni, Padova, que es de la que os voy a hablar ahora, que para mí es su mejor obra, pero bueno, su obra culminante. Su fama crece y le lleva de nuevo a Florencia y Roma, para concluir en Nápoles, donde está en 1329, en 33, que es llamado por Roberto d'Anjou, que parece que muere de peste, no me hagáis caso, creo, ¿eh? Y finalmente la vuelta a Florencia. Se van a pelear los gatos aquí, a 1 milímetro de mí. ¡Niño! Donde es nombrado, ya vale, maestro para la realización de la cúpula, estaros quietos, para la catedral,
el aprecio que se siente por él, voy a acariciarlo, que si no le van a pegar un testarazo a esto. El aprecio que se le tiene a Giotto se le puede ver en los libros de Dante Boccaccio, el de Camerón, que lo mencionan, ¿eh? Y le dicen así, Mabue, dice Dante, tan oscurecido, Giotto, tu discípulo, te ha oscurecido en poco tiempo, qué malo. Entre 1903 y 1904 es cuando hace qué rápido, los frescos de la Capilla Scrovegni, que son una maravilla en Padua, y que lo he puesto ya en el... Y bueno, realmente está la vida de la Virgen, la vida de Jesús, la infancia de Jesús, y no sé qué más, no me acuerdo más. Se hace en la arena porque es en un anfiteatro que se compra, porque resulta que son los restos de anfiteatro romano y le llaman la arena, el Scrovegni, que realmente lo que tendría que haber hablado al principio es, bueno, es el proyecto más ambicioso de Giotto y de madurez totalmente artística, porque como lo que realiza en se va a caer todo, Dios mío. Lo que hace también en el Rímini son edificios regentados por los franciscanos. Él está muy vinculado a los franciscanos y que refuerza su vínculo Giotto con la orden mendicante. Bueno, he de decir una cosa. Enrico Scrovegni, en 1300, resulta que él era hijo de un usurero que era una mala persona. Y entonces, para, digamos, comprar ese espacio al sol en el cielo, como hacían muchos canallas, que construían las catedrales, la familia no sé qué, la familia no sé cuánto, para estar cerca de Dios, pues lo que hace es financiar esta capilla Scrovegni, le compra a Desmanini, una familia, le compra este anfiteatro romano y un amplio terreno, pero allí, bueno, pues tiene como un presupuesto. Entonces, el mismo arquitecto es también, ¿cómo se llama? Giotto. Pero resulta que por lo visto había más presupuesto al principio y él pinta, en la entrada está el juicio final y pinta lo que es la capilla y pinta el donante, que siempre se pinta más pequeñito. Entonces había, no me acuerdo, un transepto creo que era, que después no se llega a hacer porque resulta, pues bueno, pues le cortarían el flujo del dinero y ya está. Estas cosas pasan, ¿no? Entonces se hace una capilla, la Scrovegni, y que es erigida, como he dicho, para expiar el pecado de usura de sus ancestros, que serían medio judíos, pobrecillos judíos, que me caen bien, ¿eh? Que son los primeros banqueros, porque se dice banquero es como un eufemismo, ¿no? Usureros, los Scrovegni. Ahora se hacen también con las colecciones de arte para lavarle la cara a ese dinero que han reunido, ¿no? Se ha pasado en América que tienen las mejores colecciones, pero yo lo veo también aquí con Mafre, Cantidad, los Thyssen y tal. Entonces, esa fineza lo que hace es como lavar la cara y decir, no, hemos ganado dinero pero se lo devolvemos a la sociedad. No. Lo que pasa es que estáis lavando la cara del monstruo y siempre esa colección es vuestra, no es de la sociedad. La mostráis a la sociedad para prestigiaros y seguir haciendo otras travesuras por ahí. Bueno, Giotto consigue no solo la decoración de interiores, sino también el proyecto del edificio, como he dicho antes, el proyecto arquitectónico. Aunque esta parte no se construye porque, con lo previsto, porque lo evidencia la desaparición que hay en la pintura que le hace al principio del transepto, como he dicho, que no se llega a hacer. Pero sí que existe la capilla pintada que ofrece Enrico Scrovegni, Enrico, que dicen ellos, el gran fresco, los romanos dicen Enrico, sono porchi questi romani. Y después hay una entrada donde está el juicio final. El programa narrativo, como he dicho años, hay 3 ciclos, que es con lo que nosotros diríamos 3 series, ¿no? La vida de San Joaquín y Santa Ana, que son los padres de la Virgen, que se dan un pico, que diríamos ahora, se dan un beso, una carnalidad, algo que no se hacía jamás. O sea, pinta a los protagonistas carnales, vivos, llenos de pasión humana, porque ella se queda también embarazada sin hacer nada. Sin embargo, cuando le da ese beso, porque va a la puerta dorada de Jerusalén, va con otras mujeres, es una pintura alegre, va a encontrar a su marido la abraza y le da un beso en la boca. Y él lo pinta así, con un beso carnal, que antes las cosas eran como en plan de, ay, no me toques, no le me tangere, como le dice el Cristo resucitado a la Madalena, no me toques, no le me tangere. Bueno, es caso mis chistes. Bueno, están Ana, que es San Joaquín y Santana, que son los padres de la Virgen, ella se queda también embarazada así, sin contacto humano, y el de la vida de Jesús, los cuales se superponen en los muros laterales donde hay como una especie de falso
¿cómo se dice? Falso mármol, y se hacen, ahí están las virtudes y los vicios, y después está el juicio final. Lo de las virtudes y los vicios están en la parte vana. Yo que como lo he visto, pues sé lo que estoy hablando. Bueno, se restauró, ¿eh? Hubo un problema de humedades. Hay dos escenas que están, una es la escena de amor, como he dicho, de San Joaquín y Santa Ana, los esposos de San Joaquín, que ella se queda embarazada en ese momento cuando le da un beso, que es cuando se encuentran en la puerta dorada del templo de Jerusalén, y no sé si será del templo de Jerusalén, y otra no será de Jerusalén, el templo ya ha fenecido antes, y otra es el beso que le da Judas a Cristo en el huerto de los olivos, que también se sale de la convención, porque normalmente a los maestros se le daba, como ya he dicho en otras ocasiones, se le da un beso en los pies para decir que se le adora, ¿no? No un beso en la boca. Pero entonces lo importante es cómo se miran los dos en ese instante, como él está diciendo traidor con la mirada a Cristo. Hay otros besos en las estampas, pero estos besos, como he dicho, son de naturaleza reverencial, que son besos en los pies de quien es adorado. Pero el que se da a Joaquín y Ana rompe totalmente las convenciones, como he dicho, porque quiebra las reglas sagradas. Yo qué sé, con el beso en el pie reverenciado, no sé, y con el beso en la boca celebra la carnalidad humana, la fecundación inesperada, como el preludio de lo que va a venir. ¿No? Lo hace muy cercano a los protagonistas, ya he dicho que por eso se carga un poco en la tradición bizantina y al permitir que se fusionen dos rostros en uno. Y la escena está dotada de un aire festivo, subrayado, como he dicho antes, por el cortejo de mujeres que acompaña a Santa Ana a encontrar al marido que pensaba que estaba muerto. Y el beso de Judas comporta todo lo contrario, la antítesis, tesis y antítesis, en una pared y enfrente, y en la parte de atrás, el juicio final. Yo qué sé, insinúa un encuentro bucal entre ambos, y hay un trágico intervalo en el cual se cruzan las miradas, momento de temblor, se miran de frente, y bueno, la escena coral transcurre, es muy, muy intensa, porque voy a decir una cosa, esta escena después inspira a Paolo Uccello en su pintura después, y después inspira a la rendición de Breda de Velázquez, la composición que hay llena de ritmos, porque los que van ahí, San Pedro le corta al sayón, le corta una oreja, está todo en el huerto de los olivos, todos los soldados llenos de hachones, de luces y tal, y no solamente es Judas que va para decir es ese beso, sino todo el conjunto de gente que hay alrededor. Es una escena que transcurre en un paisaje donde hay muchísimos ritmos, porque hay como lanzas y hachones que están en muchas direcciones. Es un arte que le llamamos ritmos, porque no los puedes leer de una pasada, de una barrida que decimos. Y este patrón remite después a lo que pinta Uccello en la reedición de Breda. Espero que os haya gustado. Hasta mañana.